Buenos días, nos encontramos con el doctor Anthony Márquez Mendoza para comentar un artículo de Edmundo Gorman nominado La conciencia histórica en Edad Media. Bueno, pues le damos la palabra a nuestro estimado Uri. Sí, muchas gracias. En este artículo encontramos un O'Gorman completamente distinto, quizá por ser más descriptivo, pues delimita más su objeto de estudio. Tenemos una pequeña crónica medieval, que es la que va a analizar. Eh, Nos reservamos para una segunda parte la cuestión crítica en torno a lo que refiere él como conciencia en la Edad Media, es decir, una reducción de los procesos históricos en su forma dialéctica a una materia de segundo genérica, pero en términos generales podríamos considerar que el análisis de esta pequeña crónica medieval nominada La destrucción de Jerusalén, pues es bien tratado por parte de O'Gorman, lo que resalta la parte eminentemente eh, interpretativa del texto, y también el resumen que él hace de de esta crónica, ¿no? Retomando un poco sus ideas en torno a esta, pues la división en propiedad que hace de ella en torno a sus fuentes, también me parece pertinente, que es la remisión a las condiciones historiográficas que posibilitaron la crónica, eh, el las fuentes evangélicas, incluidas por supuesto los apócrifos, y la tradición oral, que en alguna medida constituyó también una fuente para la elaboración de esta crónica, es resaltada por O'Gorman, ¿no? Eh, y bueno, se deja ver en los contenidos que hay una reflexión también en torno al tratamiento que se le da desde un punto de vista historiográfico, delimitando muy bien la fecha y señalando algunos puntos que son relevantes y que bien vale la pena señalar, ¿no? Que es bueno, hay que también antes de señalar estos puntos, decir que Orban no es el primero en hacer un ejercicio de este tipo, ¿no? Eminentemente historiográfico. Alfonso Reyes ya lo ha tratado eh, pues, en alguna medida con mayor amplitud, por ejemplo, para el tema de Troya, ¿no? En Punta de Sombras encontramos algunos ejemplos del tratamiento de Troya en los textos de Dictis, ¿no? En la Edad Media y como Reyes le dedica casi un capítulo entero a ese tratamiento, ¿no? La recepción que se hace de un relato histórico en la Edad Media. Bueno, O'Gorman está tratando lo mismo, nada más que el trasunto es eminentemente cristiano, porque, bueno, el asomo que él quiere hacer es respecto a a la concepción del pasado, en particular el concepto de redención eh, como ajuste primario en el concepto, en la conceptualización que se da de la enajenación, ¿no? De los procesos de enajenación a finales de de la época tardía, y cómo este concepto de redención, y bueno, quizá aquí cabría la pena hacer dejarlo esto también para la segunda parte, es este, a salvedad de que se pueda objetar, ¿no? Si el concepto de redención puede ser formulado en términos primarios como un ajuste adecuado para comprender el pensamiento cristiano en su totalidad, o solamente forma una parte de esa totalidad. Bueno, para O'Gorman es importante este concepto y la remisión de ese, y por ello es que trata la destrucción de Jerusalén en específico, porque considera que representa muy bien ese producto enajenante de la conciencia cristiana, ¿no? Que él denomina conciencia de redención. Eh, y bueno, ahora sí volviendo a los puntos importantes que señala O'Gorman derivados de este resumen de la crónica, pues tenemos una idea relevante que es, por ejemplo, el hecho de que resalte que en la Edad Media hay una diferencia específica en las caracterizaciones temporales con respecto a épocas subsecuentes, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el siglo XIX, siglo XX,
la cuestión de la temporalidad va a tener una especificación más ontológica, es decir, una substancia específica, en cambio en la Edad Media, ¿no? Y bueno, eso lo señala muy bien O'Gorman, derivado del análisis de esta crónica. Por tanto, pensar un texto de carácter histórico en la Edad Media supone eliminar de manera antagónica la conceptualización de anacronismo, que es un punto interesante, es decir, hay una equiparación entre pasado y presente. Eh, También las lecturas en torno a lo que puede considerarse una identidad personal en la Edad Media van atravesadas por la cuestión enajenante, por supuesto por el producto cristiano. eh, mm, y bueno, también las cuestiones de las razones vitales que están en boga en la Edad Media, ¿no? Eh, bueno, aquí O'Gorman señala que los hombres son siempre iguales para la Edad Media, con lo cual rescata una idea en términos filosóficos que, bueno, hasta la fecha está presente y que Rousseau en el siglo XVIII la va a sostener, ¿no? Cuando sabemos que es medieval, eminentemente medieval, los medievales sostenían esta equalitas y por supuesto también la idea de que los tiempos son los que cambian, ¿no? Y que la Edad Media es por supuesto el culmen de todas las edades como estructuras temporales y no culturales. Y pongo aquí entre comillas culturales, porque es el término que usa O'Gorman. Y bueno, como señalaba, la identidad vista como un proceso simbólico, pero por supuesto también como una hermenéutica, ¿no? Es decir, el exégeta interpretando los contenidos de una crónica de una manera específica, no solamente como un producto enajenante, también como un producto que se remite, por supuesto, a sus propias fuentes, en este caso los evangelios, y no solamente los canónicos, ¿no? Sino también los apócrifos y, por supuesto, la tradición oral europea, ¿no? Bueno, yo con esto cerraría, digamos, en términos muy breves, el aporte de este texto. Ujú. No sé si el Perfecto, doctor Bitso tenga, estimado Uri. sí, Muchas un gracias. comentario. Pues respecto al artículo, me parece que tiene muchos puntos sugerentes. En primera instancia, me parece un buen artículo para introducir a los problemas y al tratamiento de la historiografía, ¿no? Entre ellos, me parece muy importante la forma en que deslinda su objeto de estudio, las correlaciones de este objeto de estudio en cuanto a la concepción histórica de su tiempo. También me parece muy sugerente el pequeño esquema que integra O'Gorman respecto a la operación de dicho campo nociológico como el pasado en cuanto a objeto de narración, el presente del narrador como un segundo pasado y nuestro presente, ¿no? En el cual estamos escribiendo estas operaciones. También es muy interesante cómo plantea la correlación teológica de orden judío-cristiano en cuanto al campo historiográfico de la Edad Media, ¿no? Y por último, me parece importante, pues, el énfasis que hace Edmundo Gorman de comprender a cabalidad estas condiciones temporales que también se encuentran intrínsecas dentro de estas textualidades, ¿no? Entonces, me parece un texto interesante, me parece un texto sugerente, me parece importante regresar a él en cuanto a estas condiciones. Bueno, sin más, yo también finalizo este primer apartado y pues le damos la pauta a la sección crítica a nuestro estimado Uri. Sí, bueno, en esta sección notamos algunos puntos que deben ser reflexionados. Tal es el caso del título, ¿no? Y por supuesto, del objetivo que busca Orban en el artículo, que nada tiene que ver, por supuesto, con los contenidos, sino con la reducción de la conciencia como una dimensión eh, tempo constituyente, es decir, una dimensión ontológica de los procesos, como decía, de los procesos dialécticos, ¿no? De la historia, ¿no? Y bueno, y específicamente en torno a las estructuras diegéticas que se encuentran no solo en esta crónica que analizan, ¿no? Sino que el objeto puede hallarse en cualquier otra fuente, este,
de carácter historiográfico, poniéndolo entre comillas, medieval, ¿no? Es decir, la búsqueda de una conciencia específicamente histórica y de una concepción del pasado que hacían los medievales, ¿no? Reducidas, por supuesto, como señalaba, a la formalización de la redención o de la salvación eterna, ¿no? Como una dimensión eminentemente material, pero no reducido a su condición social, sino a una mera condición mental, ¿no? Que no queda especificado del todo por O'Gorman, ¿no? Es decir, señalaba este ajuste entre formalización y reducción para llegar a una objetivización de la conciencia específicamente del hombre medieval, ligada pues a esta condición, ¿no? De la salvación eterna como una comunidad cristiana, ¿no? Es decir, una ecumene. Y en ese sentido, no parece especificar O'Gorman cómo se da esta adscripción entre el concepto de conciencia y el de redención, y tampoco especifica por qué debe haber una formalización de la redención, es decir, entendida como salvación eterna, en la cual gira todo el pensamiento, este, o lo que él denomina conciencia del hombre medieval, ¿no? Es decir, el pensamiento sobre el pasado del hombre medieval, ¿no? Como si se pudiera generalizar para todo hombre medieval que habitó Europa, ¿no? Eh, es decir, parte de una generalización sobre otra, lo cual puede de cierta manera interpretarse, bueno, ser una interpretación bastante débil y prestarse, por supuesto, para ambigüedades. Eh, y bueno, en lo que respecta a eso, podríamos, digamos, dejar la puerta abierta, ¿no? Para la interpretación de esta formalización, de cuestionar por qué se da este tipo de ascripción entre redención y conciencia. Y bueno, yo creo que sería todo. Perfecto. Yo también son cuestiones breves respecto a a la condición crítica que presentamos en este espacio. Es precisamente la nota ya al final de su escrito que menciona lo siguiente. Para el materialista resultan superfluidades que en nada afectan sus verdades, la que solo encuentra expresión y cuerpo de los límites de la interpretación económica de los hechos, ¿no? Y es muy interesante esta nota porque, digamos, trata de ser un elemento analógico entre la historiografía medieval y la historiografía que emana del Diamat, pero me parece que el puente no está bien construido y puede entrar a ciertas ambigüedades, ¿no? También en este aspecto. En primera instancia, estas ambigüedades se encuentran radicadas en que pues, pensar que todo materialista o todos los materialistas pues abordan el tratamiento del mismo modo, ¿no? Y que sería, por ejemplo, no entrar a discusiones como las que tuvo Iliankov con el Partido Comunista Chino respecto al campo nociológico y cómo tratar desde el campo nociológico de la historia, pues la interpretación de los hechos, ¿no? Y por último, la segunda nota que me parece interesante de reflexionar es cuando enuncia el conjunto sintagmático verdad histórica y que podría entenderse de diferentes formas y me parece que a veces O'Gorman lo utiliza en diferentes campos operacionales, ¿no? Y que podría también romper los linderos entre, por ejemplo, veracidad, verdad fáctica, estructura narrativa o enunciación, ¿no? Entonces, la cuestión aquí debería ser preguntarnos cuáles son esos límites que O'Gorman está colocando respecto a la verdad histórica. Y bueno, sin más, le agradecemos a nuestro estimado Uri por estar aquí con nosotros y pues finalizamos esta sesión. Muchas gracias.